Tengan buen día, jóvenes estudiantes. El tema que hoy vamos a tratar es congruencia de triángulos. Quien les habla es el profesor Lelis Daván Villos. Hablar de congruencia de triángulos, en otras palabras, es decir, cuando los triángulos tienen la misma forma y tamaño. Si tienen la misma forma, sobre todo el mismo tamaño, forma y tamaño, entonces tenemos lados congruentes de igual medida y correspondiente también tenemos ángulos congruentes, significa de igual medida. A ver, veamos los ejercicios de aplicación. Dice, calcular AE, si BD vale 6, DE vale 2, BC es igual a 7 y BC es paralelo a E. La solución, tenemos el gráfico, ubicamos los datos, BD es igual a 6, DE es igual a 2, ¿qué más? BC es igual a 7, BC es paralelo a E. Entonces obtenemos que los triángulos ABE, el triángulo ABE es congruente con el triángulo BCD. Por ser paralelos, entonces por lo tanto AE sería igual a frente de alfa sería 6, a frente de alfa sería 6. 2. Calcular X si AD es igual a DE, donde AB es igual a S. Veamos. Solución. Veamos el gráfico. Ubicamos, dice AD, puntito, es igual a DE. Ahora AB, color verde, es igual a S. Entonces, ¿qué obtenemos? Que el triángulo tiene dos lados iguales. Eso implica que los triángulos son congruentes, de criterio lado, ángulo, lado. Entonces, obtenemos a frente del lado verde está 50, que 25 más 25 es 50 grados. En el triángulo BDC, el 50 es un ángulo externo. Entonces, observamos que los triángulos ABD es congruente al triángulo EDC. Lado, ángulo, lado, el criterio de congruencia. Entonces, correspondiente a esos dos lados, tenemos el ángulo, acá también igual correspondiente, el ángulo θ, acá el mismo ángulo θ. Entonces a mí me piden hallar X. Entonces, ¿qué más? Entonces, ese ángulo X, ¿cuánto vale? Acuérdate, mira que al frente del color verde está 50 grados. 50 grados. Entonces, si nosotros sumamos todo, un ángulo llano, la parte superior de la recta es un ángulo llano, suma ¿cuánto? 180 grados. Por lo tanto, X ¿cuánto sería? 80 grados. 3. Dice, en el gráfico, calcular CD si B es igual a C es igual a 10. Entonces veamos, acá ve. B E es igual a EC y este es igual a 10. Entonces tenemos los triángulos isósceles. Entonces, como es un rectángulo, no, que estos lados también son iguales, acá este lado es igual a este lado. También son isósceles, según al gráfico que nos está brindando. Ahora observamos, mira, tiene tres lados iguales. Entonces, que el triángulo ABI es congruente al triángulo EDC por el criterio lado, lado, lado. Entonces, completamos. Acá sería, ¿cuánto? 40 grados. Frente al estrella 40, estrella 40. ¿Qué más? Que este ángulo sería 70. Que si sumamos los 380, ¿cuánto le falta? 70. Observamos entonces que el triángulo EDC DC es isósceles, tiene dos ángulos iguales, entonces estos dos lados son iguales, ¿a cuánto? Por lo tanto CD es igual a 10.
4. Según los gráficos mostrados, calcular x más y. Entonces, ¿qué observamos? Que los triángulos son congruentes. La frente de alfa es x, la frente de alfa sería 18. Entonces x sería 18. A frente de tita es 8, a frente de tita es 8. Ahora, ¿qué más? Ahora al frente del ángulo que queda ahí en vacío sería y, al frente sería 14. Por lo tanto, y es igual a 14, x más y es igual a 32. Ejercicio 5. Según el gráfico, calcular AB. Si AD es igual a DC y S es igual a 10. Representando esos datos en la gráfica, tenemos AD es igual a DC y S es igual a 10. ¿Ya? ¿Qué más observamos? Entonces observamos que los ángulos acá son triángulos isósceles, el triángulo ADC, entonces en C vale beta también. Ahora, ¿qué observamos? ¿Qué más observamos? Entonces ahí el ángulo externo al ángulo D, en el triángulo ADC, observamos que sería 2 betas. Entonces el triángulo ABD es un triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados, con beta igual a 30 grados. Entonces, si beta es, beta es 30, entonces aquí la hipotenusa D vale 10 y descomponemos 2K, el K vale 5. Al frente entonces del ángulo de 60 grados vale K raíz de 3. Entonces quiere decir que AB sería 5 raíz cuadrada de 3. 6. En el gráfico AB vale 8 raíz de 2, calcula BD. Entonces veamos el gráfico más amplio. Entonces ubicamos el dato que AB vale 8 raíz de 2. Entonces observamos que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo donde es notable de 45 grados. De 45 grados sus catetos son iguales. Rectángulo isósceles también se le dice. Entonces AB es igual a ABC. ¿Cuánto vale? 8 raíz de 2. Entonces observamos que el triángulo BS es un triángulo rectángulo. Notable incluso. Isósceles también. Digo de 45 grados. Entonces, si es de 45 grados, acuérdate que la hipotenusa vale K raíz de 2. Entonces, el K vale 8. Entonces, los catetos son iguales. B es igual a C, que vale 8. Entonces, ¿qué observamos en el triángulo BDE? Es un triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces, completamos ahí 30. La hipotenusa vale 8. Le damos forma que de 30 y 60 la hipotenusa sería 2K. Entonces encontramos que K vale 4. Al frente 60 vale 4 raíz de 3, o sea, 4K raíz de 3. Al frente 30 vale K. En este caso, 4. Ahora, ¿qué me pedían hallar? BD. Por lo tanto, BD sería 4 raíz de 3. 7. Según el gráfico, AB vale 10, alfa más beta 240 grados. Calcula BH. BH vendría a ser la altura. Entonces, veamos el gráfico más amplificado. En el ángulo A le pongo tita, que es un ángulo interno del triángulo ABC. Acuérdate que me dicen que alfa más beta es igual a 240 grados. Acá le vamos a aplicar una propiedad de que la suma de dos ángulos externos, aquí es igual al ángulo interno, tercer ángulo interno más 180 grados. Entonces reemplazamos alfa, ¿cuánto quedaría tita? Que digo, tita sería 60 grados. Por lo tanto, el ángulo tita es 60. Observamos que el triángulo ABH es un triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces, acordándonos, AB vale 10, le damos forma, sería 2K, sería 2 por 5, el K sería 5. Entonces, como hemos dicho, AHB es un triángulo notable 30-60. Por lo tanto, BH, que está al frente de 60 grados, es K raíz cuadrada de 3. Es decir, que BH sería 5 raíz cuadrada de 3. 8.
Dice, del gráfico calcula x, si LC es 2 veces AL. ¿Qué observamos acá? Entonces, a L le voy a llamar A, LC 2A. Trazamos aquí una altura. Observamos que los triángulos BAL es congruente con el triángulo rectángulo BDL. Triángulos porque tienen, ahí ve, ángulos, lado. Entonces sabemos que estos dos también son iguales. Aquí sería X. El teorema de la bisectriz. Acá también por congruencia de triángulos. B. Obtenemos B. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces aquí son iguales estos lados también. Entonces, ¿qué observamos? Que en el triángulo LDC es un triángulo rectángulo. Donde sería, es un triángulo, entonces ya hemos dicho que BAL son esos. El triángulo entonces LD es un triángulo notable de 30 y 60 grados. Acuérdate de 30 y 60 es un lado es K y la hipotenusa es 2K. Un lado es A, la hipotenusa 2A. Ahí está. 30 y 60 grados. Ahora, ¿qué más? Por lo tanto, me piden hallar X. Sumando todo, es un ángulo llano que me da 180. X sería 60 grados. 9. Del gráfico PQ es igual a QR. Vamos a dar las simbologías. Y S es igual a FQ. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Que QR es igual a R. Ahí está. PQ es igual a QR y QR es igual a FQ. QR también es R. Tita. Tanto acá también el triángulo tenemos PQR es congruente con el triángulo QRE. Es tita, por lo tanto tita sería 60 grados. Y me piden hallar entonces el cociente de quién, de PQ. Tenemos PQR, también es congruente con el triángulo FPQ. Entonces, ¿qué me piden hallar? Entonces obtenemos que PF es igual a EQ, el cociente sería 1. Eso es lo que me piden hallar. Ejercicio 10. Hallar X si AB es paralelo a CD. Entonces, por paralelismo, acá también es alfa. Acá entonces también sería alfa. La condición entonces tenemos triángulos isósceles. Y si aplicamos congruencia, si aplicamos congruencia, aquí tenemos el ángulo tita, tita. Por lo tanto, el triángulo APB es congruente con el triángulo CPD. Son congruentes al frente de alfa es 5, al frente de alfa es x. Por lo tanto, x es igual a 5. Ejercicio 11. Dice hallar x en la figura. Entonces, ¿qué observamos? Tenemos, vamos a poner las letras en cada punto. Verdes ahí encontramos el triángulo ADC, es un triángulo rectángulo donde AC vale 6. Entonces observamos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC. ¿Qué observamos? BC es igual a CD, entonces sería 3. En el triángulo ABC rectángulo aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, teniendo el teorema de Pitágoras, acá sería que x, por lo tanto, sería 3 raíz cuadrada de 3. Hallar x en esta figura, donde ABCD es un cuadrado, PQRS son puntos medios. Entonces, veamos la gráfica más extendida. Entonces, donde tenemos aquí este mide x, acá mide 5. ¿Qué observamos? Intuitivamente, lo que estoy haciendo es completando ahí, estoy formando cuadrados. Y eso se da gracias a qué? A que entonces he trasladado áreas. Como puedes observar aquí, ¿ve? Procedimiento. Traslado esa área. Entonces quiere decir aquí este triángulo
que esta área sin pintar es congruente con esta área pintada. Los triángulos. Ya supongamos los triángulos son congruentes, ¿ve? Y al aplicar esa congruencia obtengo que he formado cuadrados, cuyo lado acá es X y acá el lado que me estaban brindando es 5. Como todos son cuadrados gracias a esos triángulos que son congruentes, obtenemos que X vale 5. Gracias, jóvenes estudiantes. Nos vemos en el próximo tutorial.